Mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este tu programa Jubileo Pentecostés. Recibe un saludo muy cordial de la iglesia Red Jubileo Pentecostés, también de la emisora Dinámica Digital Crossover. Estamos aquí en este punto y hora para compartir la palabra del Señor. Una vez más, después de mucho tiempo que no nos veíamos las caras, hoy estamos aquí para agradecerle al Señor por este momento y para bendecir su nombre. Bueno, vamos a hacer una oración en favor de todos ustedes. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tarde, por esta noche, por este día que tú nos has regalado y que está culminando hoy acá en mi país. Bendecimos a los diferentes abonados, a los diferentes suscriptores, a los diferentes seguidores, a las diferentes personas, hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos que se conectan en este momento con nosotros a través de las redes sociales. Bendecimos a nuestro amado país, bendecimos al mundo entero y declaramos que tu gloria, que tu presencia está con nosotros en medio de todo. Declaro cielos abiertos para que tu palabra corras y fluyas como ríos de agua viva. En el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias precioso Espíritu Santo. Háblame y háblanos a cada uno en este momento. Amén. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor en el día de hoy, en esta tarde, en esta noche. Bueno, para los que nos están viendo en otros lugares del mundo, porque sabemos que las redes sociales llegan a diferentes lugares en el mundo a través de la nube, a través de la internet. Bendecimos este medio por el cual nos estamos conectando en este momento. Damos gracias a Dios, a mi hermano Hernando Garzón Pastrana, el director de la emisora, que está en este momento detrás de bambalinas, detrás de cámaras, manejando, dirigiendo las perillas acá en los computadores. A Iván Garzón, también nuestro técnico en sonido, quien nos está colaborando también con los temas musicales, con las cortinas. Aquí cuando hablamos de cortinas, hablamos de la música que se coloca antes de entrar con la transmisión, y aquellos también que se unen a nosotros. Sé bienvenido, sé bienvenida en este momento. Vamos a la palabra de Dios. El libro de Mateo capítulo 25, versículo 14, dice de la siguiente manera. Leo en favor de ustedes. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, muchos cristianos quedan perdidos cuando, o hermanos en la fe, o personas que están empezando a estudiar la palabra de Dios, porque déjame decirte que este libro no es de interpretación privada de los evangélicos, o de los católicos, o de los mormones, o de los testigos de Jehová, o de cualquier otra tendencia religiosa. No, esta es la palabra de Dios y nuestro programa pretende llevar enseñanzas claras, bien explicadas a la luz de las Sagradas Escrituras, para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir el Señor. Esta palabra es libre y es para todo el mundo. No interesa si tú, amigo católico, amiga católica, amigo evangélico, amiga evangélica, amigo mormón, amiga mormona, o amigo testigo de Jehová, o amiga testiga de Jehová, nos estás viendo en este momento. No interesa. Aquí lo importante es abrir este espacio para que la palabra te llegue, que tú tengas un encuentro personal con Dios y tener un cambio de vida. Eso es lo que pretende la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios nos dice que hubo un hombre, un rey, y dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, compara el reino de los cielos, al reino de Dios, con un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Da a entender que era un hacendado muy rico, un hombre de mucho dinero, un hombre de mucho poder económico, que se fue lejos, pero antes de irse llamó a sus siervos y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Dice la palabra, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Bueno, vamos a mirar qué significa un talento. ¿Qué era un talento? Bueno, un talento era una unidad de peso en el antiguo Israel y una unidad monetaria en la antigüedad, especialmente en la palabra de Dios, que podría equivaler a 20 o 34 gramos de plata. Y en términos modernos su valor estimado varía enormemente, pero en la época de Jesús, haciendo cuentas al día de hoy, un talento sería, mis amigos, $1.000.000. A ver, Nandito, $1.000.000. Era un talento, era una moneda que valía mucho. Tanto que un talento podría representar el salario de un trabajador durante 20 años. ¿Ah? Hágame el favor, Hernandito, y amigos que me ven, y hermanos y hermanas, era el salario de un trabajador durante 20 años, mis amigos, mis amigas, el salario de un trabajador durante 20 años, o sea, podríamos decir perfectamente que un talento era una pensión, ¿verdad? Era una pensión, era una pensión. Entonces dice que le entregó 5 talentos, o sea, $5 millones al día de hoy, le entregó al primer hombre. Al otro le entregó 2 talentos, $2 millones al día de hoy. Y al otro le entregó 1, o sea, $1 millón al día de hoy. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué harías con solo $1 millón? Maravilla, ¿cierto? Muchas cosas. Le pregunto a otra persona de los que me están viendo, ¿qué harías con 2 millones de dólares? Maravillas. ¿Qué harías con 5 millones de dólares? Maravillas. Bueno, dice que se fue lejos aquel hombre, aquel hacendado, aquel hombre de poder, aquel magnate, porque era un hombre de mucho dinero. Y el que había recibido 5 talentos, a nuestros días $5 millones, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Aquí la Biblia, y este hombre fue y negoció, y aquí la palabra de Dios nos habla de negocios. En otra ocasión, el Señor Jesús se perdió de sus padres, y cuando lo fueron a buscar, él era muy niño, estaba hablando con los escribas, con los fariseos, con los saduceos,
dice la palabra de Dios que estaba hablando con ellos cuando sus padres se fueron a buscarlo desesperados porque no sabían a dónde había cogido el niño Jesús. Y dice la palabra de Dios que los padres fueron a buscarlos, a buscar a Jesús cuando era un niño, y lo encontraron después de muchos días que según ellos se había perdido. Lo encontraron hablando con los maestros de la ley. Entonces dice en Lucas capítulo 2 versículo 49, Jesús les contestó. Entonces les dijo: ¿por qué me buscabais? Le dijo a los padres: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Tremendas palabras que les habló Jesús a sus propios padres. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces el Padre, el Señor Dios, tiene negocios. Y tú y yo estamos involucrados en esos negocios. Ahora, Dios nos quiere ver bendecidos. Dios te quiere ver prosperado y prosperada. Dios no quiere que estés arruinado o arruinada, o como decimos acá en Colombia, en la olla, en la olleta, como se dice en el Viejo Caldas, en la región de donde es originaria mi familia paterna. No, Dios quiere que nosotros estemos bien, en bendición. No andar procrastinando, no andar aplazando lo que Dios nos ha dado, porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un talento. Imagínate, ese talento que Dios te dio, ese don que Dios te dio, en otras palabras, vale $1.000.000. Lo que Dios te dio. ¿Me estás entendiendo? No sé si me explico. Lo que Dios te dio, Hernandito, y a mí, y a cada uno, o sea que Dios a cada uno, digamos, atiende el talento que te dio como locutor, como periodista, Hernando, y a cada uno, lo que Dios nos dio, literalmente nos tiene que producir $1.000.000 ya. Y cualquiera diría: uy, este hombre se volvió loco. No, lo dice la palabra de Dios. Nos dio talentos, nos dio dones, nos dio capacidades que representadas monetariamente equivalen a esa cantidad de dinero, a $1.000.000 y más. Dice la palabra de Dios que el primero que recibió 5 talentos fue y negoció, óigase bien, fue y negoció, fue y los comenzó a administrar, esos $5 millones, y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, dio a entender, los metió en un banco, quizás el amo, el dueño, el señor de ellos, porque en ese tiempo existía la esclavitud, se fue muy lejos y volvió después de 5 años tal vez, o 10 años, y cuando él vuelve, aquí no nos habla del lapso de tiempo, el que había recibido 5 talentos fue y negoció y ganó 5 talentos sobre ellos. Ojo, ganó. La palabra ganar o ganado tiene que ver mucho con el arte de la ganadería en el campo. Cuando los grandes hacendados tenían ganados, tenían hatos de bueyes, de vacas, hatos de ovejas, hatos de caballos, ganado. Y los hijos que tenían estos animales que ellos engendraban eran la ganancia. De ahí viene la palabra ganancia, ganado. De ese ganado vacuno, o de ese ganado caballar, o ese ganado mular, o de ese ganado ovejuno, ellos tenían hijos, como cuando Jacob fue humillado por Labán su suegro, y Dios le permitió que del ganado de Jacob engendrara otras ovejitas, y esas ovejitas fueron la ganancia de Jacob. Después hablaré del tema. Y por eso el suegro de Jacob le cargó envidia, porque él había ganado, o sea, ganó, tuvo un superávit. Y eso es lo que Dios quiere, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, que nuestra vida financiera se estabilice, que no andemos de tumbe en tumbe, que no andemos de caída en caída, que no empecemos un proyecto y lo dejemos a medio empezar, o peor aún, ni siquiera lo empecemos,
o que quizás vayamos terminando, pero no lo terminemos, porque nosotros tenemos fama como buenos ciudadanos de este país, que empezamos las cosas pero no las terminamos, y debemos terminar. Es el deber, es lo que Dios nos mandó. Dios detesta a las personas mediocres. A Dios no le gustan las cosas a medias. Y suena duro, pero así como tú le exiges a tus hijos, cuando les pones una tarea, cuando los mandas a lavar la loza, cuando los mandas a hacer el aseo, a podar el césped, cuando los mandas por algún mandado, y a ti te gusta que las cosas te las hagan excelentemente, cuanto más a Dios con nosotros, porque somos hijos de Dios. Y Dios quiere que hagamos las cosas excelentemente. Este hombre fue y ganó, negoció. No debes tenerle temor a la palabra negociar. Para Dios a cada uno nos dio una capacidad para ganar, para negociar. Yo no sé cuál es tu talento. Ahorita vamos a hablar de eso. Y dice la Biblia, y el que había recibido, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Ahora, no solo el que ganó 5, trajo otros 5, o sea, 5 y 5, ¿cuántos son? 10. Sino que el que tenía 2, o sea, 2 millones de dólares, a nuestro equivalente hoy en día, fue y negoció con ellos y ganó otros 2 millones de dólares. En total, 4 millones de dólares. O sea que si hacemos las cuentas, este señor que depositó los talentos tenía 5 por un lado, 5 que se ganaron son 10, ¿sí o no? Y 2, 11, 12. Y otros 2, 13 y 14. 14 millones de dólares estamos hablando. Bien, dice la palabra de Dios que el que había recibido 2 también trajo otros 2. Negoció también. Ese fue el secreto. Administró, se movió. Cuando Dios nos da un talento o una capacidad, hay que moverla. Hay que negociar. Y ya les voy a explicar cómo. Dice la Biblia, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Pero resulta que hubo uno que recibió el equivalente a $1 millón hoy en día. Él fue, cavó en la tierra, ahondó en la tierra, porque quizás fue pusilánime. Le dio miedo, le dio temor. La Biblia dice también en el Antiguo Testamento que cuando fueren a la guerra, cuando el Señor instituyó o estatuyó el ejército, porque en la Biblia vemos que el primero en estatuir el ejército es Dios. Dios creó el ejército para defender a una nación. Dios también creó a los jueces para administrar justicia, cuando le dijo a Moisés que se rodeara de hombres sabios que administraran justicia de 50 en 50, de 100 en 100. Asimismo, Dios también creó el sistema bancario. ¿Para qué? Para que el dinero se moviera y las personas pudieran tener buenas inversiones. Es más, la Biblia nos habla, y yo les voy a demostrar más adelante, si Dios permite, de 50 secretos que nos dio el Maestro por excelencia, el Señor Jesús. 50 secretos económicos que si los países en el mundo los practicaran, no andarían en la olleta, no andarían con el costal al hombro, no andarían mal, no andarían en ruina como algunos países. Entonces, Dios quiere bendecir a tu nación. Dios quiere bendecir a tu país, de donde me estés viendo. Dios quiere bendecir a tu familia. Dios quiere bendecir tu economía. Dios quiere bendecir todo lo que nosotros tenemos. En la Biblia dice que Él bendecirá, en Isaías dice, nuestra arteza de amasar, nuestra alacena, nuestra despensa. Dice el Señor, nuestra cocina, Él bendecirá la dehesa, la despensa, la arteza de amasar. Todo lo que tengamos, Dios lo quiere bendecir. Entonces dice la palabra de Dios que aquel hombre, después de mucho tiempo, vino el Señor de ellos, de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Vino y arregló cuentas con ellos. Muy bien. Y llegando el que había recibido 5 talentos, 5 millones de dólares, trajo otros 5 talentos. Trajo 10 talentos en total. 10 millones de dólares. ¿Cómo se sentiría aquel hombre? Pues contento, porque había depositado 5 millones de dólares
Y el hombre fue y los multiplicó, en el banco ganaron intereses por el solo hecho de estar allí depositados, como hoy en día también trabaja la banca, porque ha sido lo mismo toda la vida. Eso no es inventar el agua tibia, ya ha existido y existirá. Y ganó 5 millones de dólares más a nuestros días. Dice que llegando el primero, que debe haber recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos o 5 millones a nuestros días de dólares, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Imagínate, un solo talento era el salario de toda una vida de un trabajador, eran 20 años de trabajo, o a nuestros días 30, 40 años de trabajo para ser pensionado. Prácticamente le trajo 5 pensiones más otras 5, 10 pensiones. Este hombre tenía que ser un hombre de mucho poder económico, tremendo. Y dice la Biblia que él le dijo: 5 talentos me entregaste, 5 talentos he ganado, aquí está todo, se lo entregó. Diciendo: Señor, aquí tiene lo que es tuyo. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Ojo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, él le recibió esos 10 millones de dólares, pero lo colocó sobre mucho. Y al decir mucho aquí, la traducción literal en el hebreo quiere decir que le colocó sobre 7 veces más de lo que él había ganado. 7 veces más de lo que él había ganado le colocó. Imagínate tú. Ahora dice la palabra de Dios que llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Había ganado 2 talentos más, 4 le trajo, 4 millones de dólares, 4 pensiones. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo felicitó porque le dijo: sobre poco has sido fiel. No, realmente eso fue un decir del Señor. Pero para a nosotros, que nos coloquen a administrar, hazme el favor, 5 millones de dólares que te los den a ti, eso es mucho. Aquí hablando en el sistema terrenal, y que te digan que los multipliques. Si tú los multipliques, imagínate, eso es mucho dinero. Sin embargo, para Dios es poco, porque es que Él tiene mucho dinero, Él tiene muchas riquezas. Él es el dueño, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, del oro y de la plata. Y para aquellos que no lo creen, para aquellos que dicen que eso no puede ser cierto, quiero comentarles que hace poco los astrónomos descubrieron un planeta que es de carbono 14, que está lejos de la Vía Láctea, y ese planeta literal lo llaman el planeta de diamante, porque es un planeta hecho completamente de diamante. Imagínate tú, si aquí se matan entre los hombres para sacar los diamantes, y se matan por diamantes, por esmeraldas, y en el cielo hay un planeta que es completamente de carbono 14, de diamante. Ahora, han descubierto los científicos planetoides y meteoritos y asteroides hechos de puro oro. Imagínate, eso es una locura. Hechos de oro. O sea que debió haber un planeta completamente de oro, y parece ser que han descubierto también planetas fuera del sistema solar de puro oro. Tú dirás, eso es una locura. Sí, eso lo están descubriendo. Por eso la palabra de Dios dice que la nueva Jerusalén, las calles serán de oro y el mar de cristal. ¿Cómo será el dinero que tiene Dios que pavimenta las calles de oro? Imagínate. Aquí demoran en nuestros países de Latinoamérica 4, 5, 10 años, 20 años, 30 años para pavimentarnos una cuadra, una calle, una avenida para la malla vial. Y eso que es con cemento, con concreto, y a veces el cemento que se roban por ahí reciclado, porque se roban las partidas. Y resulta que demoran tanto tiempo, y en el cielo el oro es el pavimento que se utiliza. ¿Cómo será el dinero que tiene Dios? ¿Cómo será Dios de millonario? Creó miles de millones de estrellas, de soles, creó planetas. No se sabe si otras civilizaciones, eso solo le corresponde a él. Yo creo que sí, personalmente.
que Él creó otros seres. Claro, es posible, porque hay bases bíblicas para eso, pero no voy a entrar ahorita en detalles. Después hablaremos de ese tema. La situación acá es que Dios es un Dios de muchos recursos, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana. Y dice la Biblia que aquel hombre recibió 2 talentos, se los entregó y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, lo colocó sobre 7 veces más de los 4 talentos que él había ganado. Entra en el gozo de tu Señor. Él entró automáticamente en el gozo, en la alegría de su Señor. Y dice la palabra de Dios: pero llegando también el que había recibido 1 talento, $1.000.000, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre fue y escondió su talento en la tierra. Este hombre fue pusilánime. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que cuando iban a la guerra, ya les hablé que el Señor Dios, Jehová de los ejércitos, instituyó o estatuyó el ejército, o sea, lo creó y creó los jueces, creó los abogados, creó los fiscales, creó todos los órdenes habidos y por haber para que la sociedad funcione, tanto en la parte civil, política y religiosa. Entonces dice la palabra de Dios que cuando iban a la guerra le dijo a Moisés y a Josué: escójanme varones guerreros, valientes para ir a pelear, pero todo el que sea pusilánime, todo el que sea medroso, sáquenmelo porque no me sirve. Así dice Dios. Duro, pero es así, y es lo mismo que se utiliza hoy en día en la disciplina militar, en el ejército, en las fuerzas armadas, en la armada, en la marina de guerra, en la policía, en la fuerza aérea, en las fuerzas de élite de cualquier país, como en los Spetsnaz rusos o en los SEALs americanos, norteamericanos, perdón, se dice que tienen que ser hombres sin miedo, sin temor, pero aquel que sea pusilánime, medroso, o sea, en otras palabras, cobarde, los cobardes no le sirven a Dios. Pues tanto será que la Biblia dice que no entrarán cobardes al cielo. Imagínate, los cobardes no entran. O sea, el Señor quiere valientes, pero aquí no se refiere a valientes que saquen el revólver y maten 4, o que saquen el machete y pelen a 5 pacientes por ahí. No, aquí se refiere a personas valientes en las cosas de Dios. Entonces dice que aquel hombre dijo: sé que eres hombre duro, que recoges donde no sembraste, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Él sabía que era un hombre duro este señor. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, él no hizo nada. Fue y lo escondió en un pañuelo y se lo devolvió. Hágame el favor. Entonces, ¿cómo sería la reacción? Dice que respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Cuál fue el problema con este siervo? Que era malo y negligente. ¿Por qué malo? Porque tenía $1.000.000. Le dio de acuerdo a su capacidad. Si hubiera ganado otro talento, habían sido $2.000.000 y había podido entrar en los negocios, porque esta era una prueba, era como un reality show. Hablando de reality shows hoy en día, era un reality show entre esos 3, a ver cuál era el que entraba en los negocios más grandes de este señor, cuál era el que entraba en los negocios más grandes de este empresario, de este industrial, de este economista, de este administrador de empresas. Pero el último, dijeron los mexicanos, se rajó, no fue capaz de negociar, le dio miedo, le dio temor, le dio tal vez envidia, le hizo tucutucu y no fue y no negoció. Y dice que fue y lo escondió por allá en la tierra, y cuando llegó la hora de la verdad le devolvió lo que era su señor. Y este hombre indignado le dijo: siervo malo y negligente. ¿Qué es lo contrario a diligencia? Pues la negligencia. La diligencia es cuando nos piden un favor o nos toca hacer un servicio y nosotros nos movemos, hacemos lo que tenemos que hacer por el prójimo, o en nuestro trabajo o en nuestro empleo, actuamos como debe ser. Pero dice que él le dijo: ¿sabías que ciego donde no sembré
y que recojo donde no esparcí, porque así es Dios. Es increíble, pero cierto, Él ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso es que también en una ocasión le habló a una higuera que no tenía higos, no era tiempo de higos. O sea, la higuera es la misma mata de brevos, de brevas, acá en nuestro país, para los que conocen las matas de brevo o de breva. Y fue a recoger unas brevitas, unas higueras, así se le llama en Israel, acá se le llama brevas. Y cuando fue a recogerlas, dice que Jesús tenía hambre y vio la mata de higuera y no tenía nada, no era tiempo de higos. Ojo, no era tiempo. Y cualquiera diría, Jesús no puede ir contra la naturaleza porque no es tiempo. Pues sí, Señor, fue contra las mismas leyes naturales y le dijo, maldita seas, maldijo a la higuera. Dijo, y no nazca fruto de ti. Así le dijo. Y la maldijo y dice que al otro día la higuera se secó desde la raíz hasta las hojas. Y los discípulos le dijeron, ¿qué nos quieres mostrar? Dijo que tú tienes poder en la palabra, le dijo a los discípulos, y que lo que digan será hecho. Y si tú le dices a este monte, pásate de aquí a allá, se pasará. Eso es lo que significa tener poder, tener autoridad. Y este hombre le dijo, sé que eres hombre duro, que ciegas donde no esparciste y recoges donde no sembraste. Y el Señor así le habló a la higuera, trató de recoger fruto, pero como no había nada en ella, la maldijo y se secó. Dándonos a entender, hermanos, que nosotros tenemos que dar fruto en cualquier momento. No podemos estar pusilánimes, no podemos estar medrosos en el camino del evangelio, en el camino cristiano, en el camino que estemos llevando a decir, bueno, hoy domingo sí, amanecí con ganas de servirle al Señor, mañana no. Hoy sí amanecí con ganas de ir a la iglesia, mañana no. Hoy amanecí con ganas de ir a trabajar, mañana no. Hoy amanecí con ganas de amar a mi cónyuge. Resulta que eso fue ayer, pero hoy me levanté detestando a mi cónyuge. No, tenemos que tener un patrón de vida. Tenemos que tener una posición diametral, equidistante, recta, directa, correcta delante de Dios, a través de la cual podamos tener una conducta que le agrade a Dios. Eso es lo que significa acá lo de los talentos. Ahora, ¿qué talentos nos dio Dios? A cada uno nos dio un talento. Me quiero detener un poquito acá. O sea, cada uno nos dio un don. La palabra don significa regalo o talento también. Un talento era una moneda de oro en el antiguo Israel, en la antigua Mesopotamia, que sí, porque no solamente circulaba allí en Israel, sino en toda la Mesopotamia, porque era una sola la economía. Y ese talento de oro significaba cualquier cantidad de dinero. Exactamente, ya les dije qué significaba y les vuelvo a hacer el recorderis. Un talento era una unidad de peso monetaria en la antigüedad, en la antigua Mesopotamia, especialmente en Israel, que podía equivaler a 20 o 34 kilogramos de plata, hágame el favor, porque la plata se pesaba. Y en términos modernos, su valor estimado varía enormemente, pero en la época de Jesús se aproximaría a $1.000.000 hoy en día, dando a entender que un talento podría representar el salario de un trabajador durante 20 años. ¿Ah? O sea, Dios te dio un talento que vale $1.000.000. Mi querido Hernandito y mis queridos amigos y hermanos que me ven. ¿Qué talento tienes tú? ¿El de cantar? Canta para Dios. Desarrolla ese talento. Alaba a Dios. Y a través de ese talento vas a ganar a multitudes, vas a ganar a miles, vas a ganar personas, vas a empezar a darte a conocer como cantante, como una persona, como un salmista, como un adorador en la iglesia. Alaba al Señor. ¿Qué talento tienes? El talento para los negocios, la habilidad para hacer negocios. Hay gente que tiene una habilidad tremenda para hacer negocios, donde ponen la bala, dan exactamente, donde ponen el ojo, ponen la bala. Se dice un decir acá en Colombia, así dice un dicho acá en Colombia, muy popular. Entonces, miran un negocio, miran una esquina donde nadie vio nada, donde dice la gente, eso ahí no se vende nada, y van y colocan un todo a 1000, colocan una carnicería, una fama, colocan un negocio, una revueltería. Bueno, acá le llamamos en nuestro país revueltería, donde se vende de todo un poquito en alimentos.
colocan una papelería, colocan un internet, lo que sea, y ese negocio pelecha. Un supermercado y ese negocio se va para arriba. Otros tienen un talento tremendo para las matemáticas. Son buenos con las matemáticas, son buenos administradores de empresas. Utiliza tu talento. Otros tienen un talento con el dibujo. Desarrolla tu talento. Otros tienen un talento tremendo, especialmente con el arte. Hacen figuras tremendas con el arte. Manejan el yeso, manejan la cerámica con sus manos. Otros tienen un talento con las redes sociales, porque eso es un talento también, es una habilidad hoy en día. Es un talento con la computación, pues estudia ingeniería de sistemas o prepárate estudiando redes, sostenimiento de computadores, hardware, software, todo lo que tenga que ver o afines o todo lo que tenga que ver con la computación, con el diseño. Otros tienen un talento con la publicidad, pues desarrolla ese talento. Empieza matriculándote, estudiando para ese talento que tú tienes, para que la habilidad con la que naciste se pueda desarrollar, porque son también cosas distintas, la actitud y la aptitud, y eso lo explicaba en una ocasión. La aptitud con la que se nace y la actitud que se desarrolla son dos cosas distintas. Esa actitud con la que tú naces para desarrollar ciertas cosas, ciertas habilidades, y esa aptitud para sacarla adelante. A cada uno Dios nos ha dado un talento. Otros tienen talento increíble para reparar carros, para reparar motos, para manejar maquinaria. Ahí están entrando las llamadas al conmutador. Dios bendiga las personas que se están comunicando en este momento con la emisora, que se están comunicando por las redes sociales. No alcanzo a saludar a todo el mundo, pero los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo por estarse comunicando. Y en fin, hay diferentes clases de talentos. Hay diferentes clases de dones con los que nacimos. Entonces, cualquiera que sea el talento que Dios te haya dado, sea en la música, en los negocios, en las finanzas, en la administración, en las redes sociales, en la computación, en la ingeniería de sistemas, en el periodismo, de pronto te gusta el derecho, la abogacía, o cualquier actitud que tú tengas en la comunicación social, quieres ser periodista, o quieres ser comunicador social, o quieres ser locutor, o cualquier talento que tú tengas para los negocios, desarrolla ese talento. No tengas miedo, no tengas temor. No es que yo no tengo estudio, no es que yo no tengo el conocimiento. Dios te va a dar el conocimiento. Te voy a dar el secreto de la mejor universidad. Anota, papel y lápiz. Yo sé que más de uno va a decir, uy, papel y lápiz, sí, a ver, pastor, ¿dónde es esa universidad en la cual me tengo que matricular? Te la voy a decir.